Me lo presentó Víctor Raúl el año 69, en el mes de noviembre, y por lo tanto me ha unido a él un vínculo muy fraterno y hemos sido muy respetuosos siempre. E inclusive cuando yo he tenido alguna discrepancia, siempre le manifesté a él personalmente mis puntos de vista. He mantenido una relación cordial hasta el último momento. Pero yo entiendo que el capítulo Alan García concluyó y que ahora lo que nos interesa a nosotros es ver cómo logramos que el aprismo resurja, ¿no? Sin necesidad de ya tocar el tema. Alan García, él mismo ha escogido quién lo va a juzgar, la historia. Primero lo ha juzgado Dios, ¿no es cierto? Y la historia, que la historia se encargue de juzgarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver qué hacemos ahora. Y yo creo que hay tres temas fundamentales, si me permite. Primero, tiene que haber una reafirmación doctrinaria e ideológica, porque nosotros somos un partido de principios. Y Aya de la Torre señaló una ruta hacia la revolución social. No voy a extenderme, en otra ocasión podríamos hablar cuáles son los puntos fundamentales de Aya de la Torre que están vigentes o que por lo menos actualizándolos tienen vigencia. Luego, un segundo punto es la organización del partido, porque nosotros somos un partido organizado. En cualquier lugar del Perú tú encuentras un comité aprista. Quizás los compañeros se pelean todo el año, pero el 22 de febrero se reúnen para recordar a Aya de la Torre. La organización del APRA es increíble, inclusive lo ha demostrado con el funeral de Alan. Han venido compañeros no solamente de Lima, de provincias. Miren la trágica muerte de 8 compañeros que venían de Piura. O sea, hay un sentimiento, hay una mística, hay una fe. Eso es el único partido del Perú que tiene eso, somos nosotros. Pero el tercer tema, que para mí es fundamental, es la línea moral. Si nosotros no hacemos una revolución moral, no vamos a recuperar la credibilidad, porque hemos perdido credibilidad. Inclusive, les puedo contar, en la última conversación que yo tuve con Alan, el 2 de agosto del año pasado, en el aniversario de la muerte de Aya, él, terminada la misa, me agarró del brazo y me dijo, quiero conversar contigo. Y yo le dije, bueno, me dijo, ahora. Y nos encerramos en la biblioteca de Aya de la Torre 1 hora y media. Y durante esa conversación, en la que yo le pude decir muchas cosas que quizás otros compañeros no se atrevían a decirle, porque yo sí tenía la amistad y la forma de decirle a él también, yo le dije, utilicé el nos para no herirlo, en su susceptibilidad, que yo la conocía bien, y le dije, hemos perdido credibilidad, la gente no nos cree. Y él me respondió, sí, mi discurso ya no pega. Él era consciente, era un hombre inteligente, culto, se da cuenta de lo que estaba pasando. Pero obviamente tenía estos problemas, ¿no?, judiciales y esta satanización que hubo de su personalidad durante 30 años. Entonces, hay que entender, claro, pero, a este hombre, pero la revolución moral se tiene que cumplir. De acuerdo que hay una controversia con respecto a Alan, esto se va a resolver. Ustedes conocen cuál es la opinión que yo tengo. Hace poco incluso he recordado uno de los casos emblemáticos que tenía que ver precisamente con el tren. Pero en fin, más allá del destino de Alan García, yo veía las imágenes de las exequias de Alan García y decía, ¿cuántos millonarios hay ahí? Es decir, ¿cuánta gente que usó la política para hacerse rica ahí en esa reunión? Uno, ¿no es cierto? Y en segundo me preguntaba, ¿cuál es el destino del APRA como partido? Es decir, ¿qué es el APRA? O sea, ¿es un partido de la clase media, un partido revolucionario, o es el mejor ejecutor del programa neoliberal que inventó el movimiento Libertad en el Perú con Vargas Llosa a la cabeza, que aplicó mal Fujimori y que el mejor aplicador fue Alan García? Es decir, es que son interrogantes absolutamente legítimas. Me has hecho recordar aquello que decían de Aya de la Torre, lo que dijo Rosselló, ¿no? El conservador que el Perú necesita. Y nosotros sí entendíamos que Aya de la Torre era un hombre de la izquierda democrática. Eso es lo que somos. O sea, volver a los principios es fundamental, eso yo creo lo más importante. Pero eso de que tú has visto ricos en el día del funeral, habían algunos, obviamente, ¿no? No me toca a mí señalar. Pero más allá de Alan. La mayoría. O sea, pero si Alan mismo está diciendo, hay ratas en el partido que han aprovechado mis espaldas. O sea, sí. La lista va a crecer. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a continuar con esta conversación. Están en los estudios exitosa Carlos Roca, dirigente histórico del APRA, y Renzo Ibáñez, dirigente juvenil del Partido Aprista Peruano. Con ellos volvemos tras la pausa.
Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s, 90s, más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Radio La Calle Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Cómo te extraño, cómo quisiera volver a ti. Tumbes, eres hermoso, eres orgullo del norte del Perú. Tumbes, al extremo de la patria. Los manglares parecen surgir de la superficie oceánica. Tumbes, herencia culinaria de raíces norteñas, riquezas marítimas, geografía única, playas de ensueño. Tumbes, exitosa por su gente. Tumbes, exitosa, te informa con la verdad. Están en nuestros estudios Carlos Roca, dirigente del partido aprista, y Renzo Ibáñez, dirigente de la Juventud. Y la interrogante que planteamos es esa, ¿no? La primera tiene que ver con el hecho de corrupción, más allá del destino de Alan García, lo que diga o no diga Barata. El propio Alan García decía y reconocía que había gente que había metido la mano en el partido. O sea, Enrique Cornejo está preso, para empezar, ¿no? Bueno, que se defiendan, pues. Que se defiendan, que se busquen buenos abogados, que demuestren su inocencia. La presunción de inocencia es fundamental. Que demuestren, pues, que son inocentes. Y si no son inocentes, que sean juzgados, sancionados. Y si tienen que ir a la cárcel, que vayan, pues. Porque el Partido Aprista Peruano, que lo fundó un hombre que vivió austeramente y murió pobre, Aya de la Torre, va a tener que tener el pasivo, ¿no es cierto?, de personas que quizás, como tú muy bien lo dices, han traicionado no solamente el partido, sino la confianza que Alan García le depositó. Yo he llamado la atención muchas veces sobre cómo se invirtió la figura. O sea, mi abuela era militante aprista, participó con el doctor Phillips en la revolución en Huaraz, estuvo perseguida, condenada a muerte. Y es una historia heroica de gente que fue presa, que además ir preso era casi como una condecoración, ¿no? Una señal de honor. Y de gente que no hacía fortunas con la política, perdía fortuna por hacer política, porque los perseguían, les quitaban todo, o porque entregaban todo lo que tenían al partido. Yo quisiera escuchar a Renzo sobre estas tres cosas, pero principalmente sobre dos. Es decir, ¿cómo va a asumir? Primero, si está de acuerdo con Carlos Roca, por supuesto. Después, ¿cómo va a asumir esa tarea desde la juventud? Es decir, el asunto de el reposicionamiento doctrinario, ideológico y la revolución moral en el APRA. Totalmente. ¿Se va a emprender esas tareas? ¿Cómo se va a hacer? Que por supuesto a partir de ahí, lógicamente, la organización partidaria podría hasta caer por su propio peso, teniendo en cuenta que efectivamente siempre hay un militante aprista en cada rincón del país. Por suerte dirían algunos, por desgracia dirían otros, pero esa es la realidad. Dígame usted. Bueno, es inevitable que haya un balance, ¿no?, en estos momentos, digamos, complicados, ante la ausencia de alguien que estuvo permanentemente visto ante la ciudadanía como el gran líder del partido, que fue Alan García. Pero también quería hacer una reflexión a propósito de lo que significa eso en términos de la democracia en el país, ¿no? Yo sé que acá se ha embarajado, o en todo caso se ha usado esto del Ministerio Público Independiente, cosa que yo, con sinceridad, no creo. Porque mucho se habla de la independencia y la autonomía del Ministerio Público respecto de los partidos políticos. Pero ustedes saben que hay una injerencia importante del señor Gorriti de IDL con respecto a estos fiscales. ¿Por qué ahí sí hay autonomía? Y cuando hay una supuesta injerencia de partidos políticos, ahí sí no hay autonomía. ¿O acaso el señor Gorriti tiene el monopolio de la objetividad en el país? Yo sí quiero denunciar eso. El Ministerio Público está cooptado y ha sido cooptado por los enemigos del APRA y de Alan García.
que su muerte sirva también para endurecer, para fortalecer la democracia, y eso implica justamente fortalecer las instituciones. Creo que el APRA debe dar una lección al país para construir una democracia sobre la base Renzo, de instituciones poderosas que permitan durante justamente... años se acusó al APRA precisamente eso, de haber cooptado el Ministerio Público del Poder Judicial. ¿No? Acusaciones, pero a mí o me sea, parece en realidad el Poder Judicial y el Ministerio Público no deberían estar cooptados por nadie. Y lamentablemente por nadie. tenemos... Totalmente, por nadie, ni el señor Gorriti ni ningún partido político. Y eso la gente lo tiene que saber. Y además, hay otra cosa. Yo creo que mucho se ha hablado en estos años sobre la derechización del partido, pero ni las ideas ni las organizaciones están sobre la base de las nubes, están sobre la base de la realidad. Gobernar es un ejercicio muy complicado en un país que no tiene partidos políticos, donde lo único que pervive en el tiempo ha sido justamente un partido que lo fundara Aye de la Torre, mártires con sangre, con sudor, con lágrimas, con sufrimiento y con un enorme compromiso en el futuro. Y eso creo que es lo importante que hay que rescatar en términos de comunicarlo mejor. Y es cierto, los políticos en el país hoy, más que nunca, están odiados, pero porque existe una ola y una lógica, ¿no?, antipolítica que ciertos sectores han ido sosteniendo en el tiempo también. Ustedes han visto cómo se han manejado las redes sociales en el país. Ustedes han visto cómo ha salido, cómo se ha corrido el velo de lo que somos y la crueldad y la especulación. Una cosa que es una locura, un hecho que es una locura es que se esté discutiendo si Alan García está muerto o no está muerto. Claro, o sea, me parece absurdo que eso se esté discutiendo, ¿no? Sí, claro. Pero ya, digamos, más allá de la mala fe de algunos, el nivel de desconfianza en la clase política es tan grande que hay gente que toma esa información, si no por cierta, por lo menos como posible. Es decir, la gente piensa que los políticos son capaces de cualquier cosa. Ahora, eso me parece que es así, disculpa Carlos, eso me parece que es así de siempre. O sea, digamos, ha habido una desconfianza natural en la política, incluso lo ves porque el APRA, que se constituye en 1930 como organización, no tuvo un interlocutor, digamos, válido, orgánico. No hay el gran partido de derecha que hubiéramos esperado todos los peruanos, o el gran partido de izquierda unificado que nos hubiera permitido conversar, dialogar, generar acuerdos en el futuro. Lo único que teníamos era el APRA y todo lo que hemos sufrido, y lo que sufrió Aye de la Torre en vida, que fue justamente sindicado, que fue acusado injustamente. Igual también ha pasado con nosotros, con la organización y por supuesto con el presidente. Y por eso en el futuro es importante que los apristas salgamos con un mensaje de unidad, pensando justamente en reivindicar las grandes obras que se han hecho en nuestro gobierno, porque estamos hablando de alguien que ha gobernado 2 veces el país y un partido. ¿Cuál sería el mejor escenario para el APRA al terminar el Congreso de octubre? ¿Qué se esperaría de cara al país y de cara a la historia? Bueno, yo creo fundamentalmente, como muy bien lo ha dicho Renzo, que es necesario, ¿no?, un reencontrarnos, ¿no es cierto?, con el pueblo, con la ciudadanía. Tenemos una gran oportunidad. El 25, 26, 27 de octubre tenemos que elegir una nueva conducción. Nosotros tenemos que elegir, y para eso los compañeros deben ir a sus bases ahora a inscribirse o reinscribirse si no están en el padrón, que era el gran problema de miles de compañeros, sobre todo jóvenes, que no estaban en los padrones del partido. Que vayan, que participen, que salgan delegados, que lleven toda esa angustia que yo noto cuando visito las provincias, que me dice, compañero, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Muy bien, vamos a elegir la nueva conducción del partido. Y yo sí quisiera algo, que los nuevos conductores del partido, intercambiando naturalmente las experiencias, gente que tenga experiencia, juventud con gente que recién llega al partido o que tiene años de militancia en el partido, que son representantes de una nueva promoción, hombres o mujeres, pero que tengan 2 condiciones. Primero, que sean preparados, que sean gente que sea capacitado para dirigir el primer partido de la República. Ahí en la Torre decía, el APRA no es una chalupa, no es un caballito de totora, decía, es un transatlántico, es un acorazado. Bueno, necesitamos grandes conductores. Bueno, vamos a... ¿Y quién va a ser el almirante futuro? No lo sé, Federico Dantón, que se ha inscrito a los 14 años en el partido. Bueno, pero están las instancias también juveniles, y está la JAP, que lo queremos mucho, era el engreído del presidente, no hay problema. Pero no, pues vamos a hablar en serio, ¿no es cierto? Entonces, y luego el tema moral. Preparado, capaz, pero honesto, honrado. Claro, pero por eso, Carlos, tú dices que la justicia se haga cargo, y el problema es que no solo la justicia tiene que hacer cargo. O sea, si tú has construido un partido que ha significado sacrificio, deportaciones, cárcel, muerte, porque ha habido muchos apristas que han muerto en estas décadas de historia,
Es decir, no hay derecho de que haya gente, y lo digo por mi propia familia. Yo no soy aprista, tú sabes, yo soy un militante de la izquierda y lamento profundamente que nunca la izquierda y el APRA se pudieran encontrar. Ahora de viejo, entiendo que eso fue un gran error. Pero lo que digo es, yo lo he visto, yo he visto a esta gente, que era una adoración, la foto de ella en la torre en la mesa. La nueva religión. Cuando escúchame, era un riesgo tener la foto de ella en la torre en la mesa central de tu casa. Y eso era lo que ellos tenían para Sarita de Víctor Raúl. Sarita era mi abuela, Sara María, ¿no? Entonces, no hay derecho que gente se haya enriquecido una vez que llegó al poder y quien primero debería juzgarlo es ese propio partido. Totalmente de acuerdo. Mira, yo te voy a entregar un plan de reconstrucción del partido que yo quise presentar en el último congreso y que no lo pude hacer. Pero aquí hay un punto muy claro. Y mira, esta es una cosa de hace 2 años. Moralización contra la corrupción y acción social para reconciliarnos con el pueblo. Recuperar la imagen de honestidad que siempre tuvo nuestro partido, deslindando con toda forma de corrupción, no permitiendo que los valores éticos que deben orientar nuestro comportamiento se naturalicen bajo el falso argumento de una presunta fraternidad que nos hace cómplices de los delitos cometidos por quienes traicionaron la línea moral señalada por Aya de la Torre, que vivió austeramente y murió pobre, dando ejemplo de lo que debe ser un verdadero revolucionario. Esa es la tarea. Yo no voy a entrar en complicidad con los corruptos. Y si hay, sancionarlos. Ahora, y doble sanción, como decía Aya de la Torre. Aya de la Torre decía doble sanción, porque es un hombre que ha delinquido, pero porque ha traicionado la confianza del pueblo aprista. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Totalmente de acuerdo, pero quisiera hacer una cosa, una acotación. Yo no milito en un partido de corruptos, ni Carlos. Así es. Si han habido corruptos, están en la marginalidad. Y quisiera que me nombres uno a quien tú crees que nosotros mereceríamos, o merecería en todo caso, que lo votemos, lo expulsemos. Uno. ¿Quiénes están? Ahorita empieza a reventar. Sí, pues, pero por eso, pero hay que ir trabajando conjuntamente con las instituciones que pueden, que velan justamente por la justicia en el país. Para eso está la democracia. Pero yo no milito en un partido de corruptos. Se lo quiero decir a la gente. No militamos en un partido de corruptos, militamos en un partido glorioso. En un partido con un sacrificio enorme de muchísimos años. Yo tengo 36 años. ¿No sería mejor tengo empezar casi por una 20 años de autocrítica? aprista y cargo sobre mis espaldas, con mucho honor y mucho orgullo como Carlos, casi 100 años de historia. Este no es un partido de corruptos. A veces Renzo, habla mucho de la corrupción pero y con la esto gente, termino. la gente pues, dice lo contrario. Pero la gente puede y la decir verdad es que muchas quizá cosas. empecemos mejor o sería bueno empezar por una Querido Manuel, autocrítica. querido Manuel, en el totalmente de asunto acuerdo, pero acá ya se ha dicho mucho y se para diciendo a cada rato. Pero también falta decir algunas cosas. No lo somos. Y justamente por eso me parece indispensable que la gente entienda que también ha habido mucho condicionamiento mediático, también ha habido mucho antiaprismo, también ha habido mucha sevicia. Claro, pero tú te das cuenta, Renzo, te das cuenta, me voy a permitir la licencia de tutearte, pero tú te das cuenta no, por favor, que eso es lo que quieren, es decir, involucrar al partido en la defensa gente que no tiene cómo justificar, o sea, lo de Nava es muy serio, son 4 millones y medio de dólares. Lo de Enrique Cornejo es muy serio y era parte del partido cuando hizo lo que hizo. En prisión preliminar. ¿No es cierto? Y es más, Jorge del Castillo, que un día era mi presidente del Consejo de Ministros y al día siguiente era consultor del Grupo México. ¿Y qué cosa es el Grupo México? El dueño de la Sauder. Y su socio era Hidalgo, que era el ministro del Interior que iba a meterle bala a los manifestantes. O sea, un día eres funcionario público que sirve los intereses de la empresa y al día siguiente trabaja para esa empresa. Bueno, pero estamos hablando Esas son justamente cosas inadmisibles. Estamos hablando justamente de una renovación. Yo creo que en este momento, y voy a ser duro en este sentido, el presidente Alan García, por su cabeza, o en todo caso, hay una bala que traspasó su genia cabeza, pero que no lo mató a él, mató a sus enemigos. Pero también hay que entender algo, en segundo lugar, que si él, con esta suerte de jubilación trágica que se ha hecho autoeliminándose, no lleva a un análisis de quienes están en este momento dirigiendo el partido, o que tienen una responsabilidad y que la han tenido por muchos años, y que tienen que ser conscientes que tienen que dar un paso al costado. Porque incluso ha habido todo un discurso nacional para que justamente den un paso al costado, y por eso estamos ahora viviendo, o lo que vamos a ver el 2021 con la no reelección congresal. Entonces creo que es necesario que ellos entiendan que hoy día necesitamos nueva gente. De las cosas que están acusando a Javier Velázquez que o sea, Dios mío. Por eso, bueno, ¿qué es de lo que acusaciones, pero están también está el hablando? Poder Judicial.
Y en ese Sí, sentido, pero la limpieza, pues, como También, dices, por oye, supuesto. manito, ponte al costado, Así es. defiéndete, Así es. sabes que Claro. tienes un partido, Y que nosotros- el día que esté limpio te vamos a volver a Así es, abrazar, así es, pero tu totalmente. destino personal no puede manchar el APRA. Totalmente de Eso debe ser acuerdo. clarísimo. Pero así si no, es. la gente no les va a creer. Así No, es, es una cosa totalmente de acuerdo. clarísima. Pero ¿no? claro, tú Totalmente de tienes que acuerdo. entender también algo, que quizás estos temas internos los tratamos dentro del Así partido, es. ¿no es cierto? No creas que nosotros no vamos a ser muy severos y fuertes, pero cuando estamos en los medios de comunicación La fraternidad. tratamos de mantener eso que siempre ha sido para nosotros fundamental, la fraternidad. Muy bien. Pero no se olviden, vamos a pelear. Claro Los que sí. veteranos como yo y los de la nueva promoción como Renzo, vamos a pelear porque esa imagen del APRA desaparezca. Muchas gracias, Muchas gracias, muy estar con gentil nosotros. ambos. Nos queda pendiente solo la discusión programática, o sea, cuál es el país que pretendemos construir, ¿no es cierto? Básico. Y yo me reitero en que el segundo gobierno, o sea, el primer gobierno de García fue un gobierno, digamos, izquierdista, pero maltrecho. de la banca, acuérdate, Maltrecho, Nicolás. pero el segundo gobierno fue el gobierno que aplicó la política neoliberal. Y eso no era el APRA, eso no ha sido un gobierno del APRA, pero ya les dejo eso como pendiente la provocación. discusión. Les dejo eso como provocación para una próxima reunión. Buen debate, Para un buen debate. próximo encuentro. ¿Es el APRA de derecha o de izquierda? Buen debate. Buen debate.